Hola, muy buenas y bienvenidos a Onda Galápago. El Amazonas, también conocido como la Amazonia, es la selva tropical más grande del mundo con unos 7 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre 9 países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión. Hablamos de un territorio en el que caben 14 Españas, o 7 Egiptos, o más de 2 Indias, prácticamente inexplorado debido a la tupida vegetación. Estos últimos años, debido a la gran deforestación y a la inmensa cantidad de cultivos de soja que dejan el suelo sin nutrientes a una velocidad alarmante, se han podido hacer algunos descubrimientos realmente asombrosos. Aunque empezaremos por conocer algunos datos que Fray Gaspar de Carvajal escribió acerca de la expedición que capitaneó Francisco de Orellana junto a unos 60 hombres más, Carvajal incluido. La expedición tuvo lugar entre el 1541 y el 1542. Cuenta que las tribus de nativos de la zona oeste del Amazonas, situada cerca de los Andes ecuatorianos, eran muy amigables, adoraban el sol, les ofrecían cobijo y muchos huevos de tortuga. A medida que avanzaban por los ríos, se encontraban con otras tribus, unas también amigables, otras que les recibían a punta de flecha. Narran que se encontraron un poblado de unos 9 kilómetros de largo, sin especificar el ancho, pero afirmando que era enorme. Y eso no fue nada más que el principio. Cuanto más avanzaban, más poblados grandes se iban encontrando. Más o menos a la mitad del recorrido, describió a las mujeres guerreras. Escribió que se trataba de un pueblo mixto donde las mujeres luchaban con el poder de 10 hombres. Y no cuenta mucho más porque casi fue verlos y salir por patas. Narra que al ser atacados, las mujeres iban en primera fila y atrás se quedaban los hombres, muchos con arcos que, según relata, les dejaron los navíos como si fueran puercoespines. Continuando con su aventura, nos dice que las poblaciones eran enormes y que formaban parte de provincias que, según relatan, tenían poblaciones aún más grandes de las que ellos llegaron a conocer. Finalmente, llegaron hasta Nueva Cádiz, situada frente de la isla Margarita, hoy en Venezuela. Orellana volvió al Amazonas 3 años más tarde, habiendo sido nombrado gobernador de la zona, y dicen que al poco de llegar murió, aunque no se sabe ni cómo, ni dónde, ni exactamente cuándo. Bien, aparte del relato sobre las Amazonas, es curioso que hablara de poblaciones tan enormes. En 1560, la siguiente expedición, que pretendía emular la primera, liderada por Pedro de Ursa, terminó con este asesinado y con apenas nada de información. Hay otras expediciones de las que tampoco se saca mucha información y ya en 1637, casi 100 años más tarde, Pedro Teixeira se convirtió en el primer europeo en cruzar el río Amazonas de cabo a rabo. Resumiendo muchísimo sus crónicas, ni mujeres guerreras, ni inmensas poblaciones, ni mucho menos provincias con otras poblaciones de más habitantes. Algunos, y sobre todo hace años, atribuyen la falta de poblaciones grandes a las diferentes rutas que trazaron sus capitanes. Otros, y cada día son más, a que los primeros aventureros contagiaron a los nativos matando a la gran mayoría de ellos. En el siglo pasado, cuando la gripe llegó a varias tribus indígenas, algunas de ellas redujeron su población hasta casi el 50%. Los Calapalo, los Cuicuro, los Mejinaco, los Waura, etcétera, etcétera. Y eso fue solo con la gripe. Imagínense todo lo que podrían haber tenido los primeros colonos. Durante siglos, la mayoría de historiadores pensaron que Carvajal había exagerado sus crónicas para conseguir más financiación, ya que aunque la población se hubiera reducido, ¿qué hay de sus ciudades? ¿Se las había comido la selva? Empezaremos yendo al Google Earth para observar 7 de los muchísimos geoglifos encontrados en el Amazonas. En el primero podemos observar 3 cuadrados. Nos acercamos un poco más para medirlos. Pongo esto por aquí abajo. El más grande mide unos 310 metros, el más pequeño unos 120 y el mediano casi 200. Medimos también esta especie de camino, unos 300 metros, y por aquí parece que no hay nada más. En el segundo nos encontramos un círculo dentro de un cuadrado, el círculo con un diámetro de unos 110 metros y el cuadrado unos 125-120 más o menos. Y nos vamos hacia este gran rectángulo, el lado más largo rozando los 310 metros y el pequeño los 125.
Tirando hacia el este, vemos este círculo al lado de otro cuadrado, el círculo con unos 130 de diámetro y el cuadrado con unos 120 metros. Bastante cerca del lugar, de nuevo, tres cuadrados, el pequeño de unos 50 más o menos, y los otros, este unos 65 y el otro más o menos igual. Y parece que cerca no hay nada. El sexto, un círculo al lado de un cuadrado. El círculo unos 150 metros de diámetro y el cuadrado casi 200. Casi. Ya para terminar, un cuadrado junto a otro, que según como también es un rectángulo. El cuadrado de unos 83 metros, el camino hacia él de 125 metros, el cuadrado pequeño de al lado unos 80 metros, y si miramos la parte rectangular, casi 100 metros. Para los que crean que esto puede ser cualquier cosa, según un artículo del National Geographic publicado el 27 de enero del 2018, les dejo el link en la descripción, en algunos geoglifos donde se han realizado excavaciones se han encontrado cerámicas y carbón situando los restos en el 1400 después de Cristo. Aseguran que hay más de 1300 geoglifos y pueblos en una zona que ocupa casi 400.000 kilómetros cuadrados y confirman que estaba ocupado por varios millones de personas más de las que hasta ahora se creía. Aparte de restos de poblaciones datadas sobre el 1400, en Calzone los arqueólogos examinaron lo que los locales llamaban el Stonehenge amazónico, oficialmente llamado Parque Arqueológico del Solsticio. En la zona se han encontrado cerámicas que van de los 500 a los 2000 años de antigüedad y 127 impresionantes bloques de granito de entre los 3 y 4 metros de altura, muchos de ellos caídos que forman un círculo de unos 30 metros de diámetro. Nos cuentan que aún no han realizado estudios para saber sus fechas, y algunos teorizan sobre que el lugar tendría mínimo unos 3000 años de antigüedad. Y remontándonos hasta los 10.000 años de antigüedad, nos encontramos los petroglifos y grabados del Parque Estatal de Monte Alegre, situado al norte del río Amazonas. En la zona también se encuentran curiosas formaciones rocosas que según los geólogos son naturales, y lo más sorprendente de todo fue el hallazgo de carbón de madera junto con otros componentes ricos en nutrientes, mezcla a la que se le llama terra petra, datado con mínimo 13.200 años de antigüedad. Les dejo el link al estudio de Christopher Jen Davis, antropólogo de la Universidad del Norte de Illinois, en la descripción. La terra petra es todo un misterio para los expertos de hoy en día. Lo que les desconcierta es el contenido microbiano de este compost. Como observan en las fotos, es oscuro y se encuentra desde unos 30 centímetros a 1 metro por encima del suelo original. Saben que estaba compuesto por madera carbonizada, suelo natural, fragmentos de objetos de cerámica, desechos orgánicos como residuos vegetales, heces de animales y huesos de pescado, y varios miles de microorganismos diferentes. No tienen ni idea de cómo consiguieron el tan alto contenido microbiano. Hay varias teorías, pero hasta la fecha ninguna acaba de poder asegurarse y continúan investigando. Decir que el famoso árbol de las nueces de Brasil, o el guava, y otros árboles frutales son los más abundantes en las zonas donde este compost se encuentra a través de todo el Amazonas, y se encuentran en muchísimas zonas. Sabiendo que el compost estaba hecho por humanos y que se encuentra en tantas localizaciones, algunos expertos han calculado que los recursos de estos lugares podrían haber abastecido a unas 20 millones de personas. Hay que tener en cuenta que muchas zonas no han sido estudiadas, con lo que el número podría ser bastante más alto. Con todos estos descubrimientos realizados en estos últimos años, son varios los estudiosos que pretenden hacer análisis del Amazonas con LIDAR, imágenes aéreas creadas a través de la detección de rangos de luz, técnica gracias a la que se descubrió la ciudad maya de Tikal en la selva de Guatemala. Con lo que cuando se pongan a ello, seguro podremos saber bastantes novedades acerca de los misterios que aún se esconden en la selva más grande del planeta. Como siempre, espero que el vídeo haya sido de su agrado, deseo que les vaya todo muy bien y nos vemos
en Onda Galápagos.